Vamos a comenzar. Hoy nos remitimos a el capítulo 14 de este libro de Apocalipsis. El cántico de los 144.000, así está titulado en nuestras Biblias. Y bueno, ya en el versículo 1 nos da una pauta de lo que es este capítulo. Dice, versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre, y que se oía allí, en el versículo 2, una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí, que era como de arpistas que tocaban sus arpas. En el 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre de la tierra. En el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con las mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres que como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, este capítulo 14 y el 15 nos introducen a los juicios que veremos en los capítulos 16 y 18, que muestran la recompensa que les espera a los que perseveraron en su fe. El capítulo 14 comienza describiendo la escena, como decíamos, de los 144.000 creyentes destacados que aparecen cerca del cielo, cerca del Cordero. Ustedes recuerdan que cuando dimos el capítulo 7, hablamos de los 144.000, hicimos referencia a este capítulo. Y veíamos las diferencias ya cuando hicimos el estudio del capítulo 7. Estos no son los 144.000 que se hablaban en Apocalipsis 7, sellados de las tribus de Israel, sino que representan simbólicamente al pueblo de Dios, al pueblo de Dios más consagrado y fiel de todos los tiempos, que disfruta de una posición muy especial, un favor muy especial en el cielo. De modo que podemos decir que 144.000 no quiere decir que esté limitado a ese número. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Cualquier creyente verdadero que integra el pueblo de Dios puede estar en ese grupo mediante la fe, el amor y el servicio de los consagrados. Ahora, bien, hay una frase allí que lógicamente llama la atención. Esa frase que dice, no se contaminaron con mujeres. Es una frase que uno podríamos decir, estamos hablando de 144.000 hombres vírgenes. No, esto tiene un sentido espiritual. Los 144.000 vencedores se mantienen puros y se niegan a adaptarse al sistema del mundo pagano o a llegar a formar parte de la iglesia apóstata de estos últimos días. Es gente que está apartada de la idolatría, que no adulteró el mensaje del Señor con la idolatría.
Y vuelvo a insistir que no forma parte de la iglesia apóstata de los últimos días. En Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 1, se puede notar el carácter de los que estarán cerca de Cristo en el cielo. Los que estaremos en el cielo, o los que estamos ya en el cielo, del resto de los tiempos. Fíjense ustedes en el 17.1, ¿cuáles son esas características? Están separados del mundo, por eso somos santos. Y de la iglesia apóstata. Esto es muy importante. Hay muchos hermanos que por creer que están en una iglesia, creen que ya tienen ese lugar que está reservado. No. Por eso es muy importante definir bien el carácter de la iglesia. Ya el Señor Jesucristo había definido algunas iglesias del tiempo de Pablo y de Juan y daba sus características negativas en muchos casos. Y también una segunda opción muy importante es que siguen a Cristo. Seguimos a Cristo los que integramos ese pueblo de Dios. Podríamos leer allí a Marcos 8:34, Juan 14:21, son versículos muy claros sobre este tema. Les reitero para los que quieran anotar, para después lo revisan, Marcos 8, versículo 34, Juan 14, versículo 21. Otra tercera característica que podemos definir, se entregan a Dios y a Cristo. Esto está muy claro en Apocalipsis 14, versículo 4. Yo les doy los versículos, ustedes después lo repasan porque si no se va a hacer muy extenso y ustedes lo repasan. Y es una forma también de repasar esto. Capítulo 14, versículo 4. En la cuarta característica que podemos apuntar es que no dicen mentiras. Esto es muy importante. Porque uno dice, bueno, una mentirita, no. Es un elemento fundamental para ser ciudadano de los apartados, de los santos. Mírenlo bien, en Apocalipsis 14:5 se habla de esto, también en el capítulo 21, versículo 27, en el capítulo 22, versículo 15. Es decir, hay otra quinta característica que es que son totalmente intachables. En Apocalipsis 7, recuerden, vimos que tenía sentido ver los 144.000 tal y como fueron descritos judíos mesiánicos, de las 12 tribus de Israel, atestiguando al mundo después que la iglesia se ha ido. Ellos son el cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos. Fíjense ustedes, vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 10. Busquen allí Isaías capítulo 43, versículo 10. Es muy importante, vamos a leerlo textualmente, sí, porque creo que es importante ver estos versículos que nos dan una referencia muy clara y muy importante y que tenemos que tenerlo en cuenta. A veces tenemos que recurrir inevitablemente para comprender las cosas del Nuevo Testamento al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento. Isaías 43, versículo 10, dice claramente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Somos testigos, obviamente, de toda esta palabra para todas las naciones.
testigos de la tierra, claramente para el mundo. En la semana 70 de Daniel también se habla de esto. Vosotros sois mis testigos, dice este versículo de Isaías, que yo escogí. ¿Entienden bien, hermanos? Queda claro que fuimos escogidos para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y es claro la definición, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí vemos un grupo en este capítulo del mismo tamaño, 144.000, que se muestra en pie sobre el monte de Sión, con el nombre del Padre y del Hijo escritos en su frente. A ellos se les describe como habiendo sido redimidos de la tierra ante el trono de Dios, cantando un cántico nuevo, un cántico que solamente ellos podían cantar. El pueblo de Cristo. Qué maravilloso esto, ¿no? Esta definición, esta información que nos da Apocalipsis. Allí estaremos. Hebreos 12, del 22 al 24, nos da una bella descripción de este grupo. Hebreos 12, del 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto fue escrito para la iglesia, para el pueblo de Dios. Fue escrito para nosotros. Por eso es muy importante, hermanos, Apocalipsis. La similitud de esto es inconfundible. Localización, el cielo. Estado espiritual. Justos hechos perfectos. Y su dedicación tanto a Dios como a Jesús. Ellos son un recordatorio de un grupo que primariamente se vio, recuerden hermanos, en Apocalipsis 5, lo vimos, y que son descritos como reyes y sacerdotes. Ese pueblo canta una nueva canción, como ese grupo, y siguen al Cordero donde quiera que él va, lo cual significa que son sus discípulos y que fueron adquiridos de entre los hombres. Ahí podríamos ir a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y fueron ofrecidos como primicias a Dios y al Cordero. 1 Corintios 6, versículo 19, fíjense, dice, ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y en el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A pesar de que es tentador, obviamente, verlos como los originales, 144.000, martirizados,
solamente un grupo se ajusta perfectamente a esa descripción que estamos viendo, que estamos analizando, que es la iglesia. La iglesia de Cristo, es decir, nosotros. El número, vuelvo a insistir, tiene muchas cuestiones simbólicas. No es un número fijo, es el pueblo de Dios. En un momento se habla de una gran multitud de millares. Son los redimidos, somos los redimidos. Llevados al cielo, que ascendimos. Lo vimos en Apocalipsis 4, versículo 1. Y presentados como las primicias de las cosechas de almas, de la misma manera que la ofrenda mecida era de las primicias, de la cosecha del grano. Eso está en Levítico. Yo estoy estudiando Levítico en mi iglesia, estamos en las clases dando Levítico. Es un libro difícil. Fíjense ustedes, todo el grano se segaba, pero solamente una parte era ofrecida. De la misma manera es con la iglesia. Vuelvo a insistir, los 144.000 no significa que son el número completo de los creyentes que serán arrebatados, sino una muestra. Dicho sea de paso, bueno, la secta de los testigos de Jehová tiene una absurda creencia, entre muchas otras, de que el número de los salvos solo es de 144.000 personas. Y creen que además son testigos de Jehová. De ahí están, hay un versículo de Isaías, en el capítulo 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y de este versículo está en el nombre para esa secta. Absurdo, absurdo todo. En cuanto a la frase, no se contaminaron como mujeres, esta que habíamos empezado a detallar, esto se utiliza para simbolizar la adoración a los ídolos, puesto que la adoración pagana era sexual por naturaleza. El Señor algunas veces describe la adoración a los ídolos en términos sexuales. Por ejemplo, está en Ezequiel capítulo 16. Pero bien, pasemos, si quieren mirarlo después, en cualquier momento lo miran. Ezequiel 16. Estos 144.000 no habían hecho esa idolatría. En realidad fueron encontrados totalmente sin mancha, lo cual es otra evidencia de que ellos son los redimidos en el cielo. Ninguna persona humana en la tierra está sin mancha. Y tampoco existe evidencia bíblica que las personas que permanecen célibes van a recibir recompensa y especiales por no tener relaciones con mujeres. No ese es el caso. Vuelvo a insistir, se está hablando acá de idolatría, de adulterio a la esposa de nuestro Señor, a la iglesia. La apostasía. Bueno, Apocalipsis 14, 6. Aquí comienza el mensaje de los 3 ángeles. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el 7 dice: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Durante la última mitad de la tribulación, el evangelio de Jesucristo será proclamado por un ángel o por ángeles al mundo entero con claridad.
y también con mucho poder, y a modo de advertencia, es un llamado a temer a Dios y a darle gloria y a adorarlo. Adorar a Dios, a Jesús, en vez de adorar al anticristo, que estará allí. Obsérvese el tremendo contraste entre la visión anterior de las cosas en el cielo y esta advertencia de lo que está por caer sobre la tierra. Esta es una última advertencia antes de que los temibles juicios de las copas, que ya veremos en los próximos capítulos, se derramen, con los cuales se complementa, no se inicia, sino que se complementa la ira de Dios. Si vamos a Mateo 24, capítulo 14, Mateo 24, capítulo 14, Jesús prometió que el evangelio sería predicado a todas las naciones antes del fin de la era. En este tiempo, hermanos, en el tiempo de Mateo, el fin del mundo, ¿dónde era? Era España. Hasta ahí llegaban. Pero en este tiempo tenemos la posibilidad esta que estamos realizando nosotros de llegar al fin del mundo. Porque prácticamente en todo el mundo hoy existe esta cuestión de la Internet. Y estamos llegando a lugares que de otra manera no se hubieran podido llegar. Pero en fin, eso es simplemente un detalle para decir que estamos llegando a las naciones y al fin del mundo se puede llegar, porque cada vez más a través de los satélites el mundo está interconectado. Hoy vemos los misiles que se están lanzando entre Israel y Palestina en directo, como miramos un partido de fútbol. Entre los 144.000 son los creyentes de la tribulación, y este ángel ha prometido obviamente su salvación. Mateo 24:14 decía: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuánta información que a veces leíamos un evangelio y no la comprendíamos. A veces es difícil entender en un segmento, en un versículo, cuál es la lectura real. Acá, complementado con Apocalipsis, lo estamos viendo. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia aquí representa este sistema político, religioso, comercial de todo el mundo en los tiempos finales. Vayan a Apocalipsis 17:1, anoten por ahí Apocalipsis 17:1 y van a ver la referencia. Ahí se predice su caída. Apocalipsis 17 y también el 18. Este versículo menciona, como decíamos, el colapso venidero de la Iglesia mundial. Como veremos seguramente más adelante, en Apocalipsis 17, el anticristo ha utilizado a la Iglesia como un medio para obtener un fin. Ya está preparando. Mire, hay un arzobispo, yo quedé asombrado. Hay un arzobispo, miembro connotado del Vaticano, figura prácticamente a un nivel cercano al Papa.
que él está pregonando estas cosas y está pregonando la actitud del Papa de presentar la camita preparada para el anticristo, de jugarse a la globalización y crear una religión única, a pregonar actitudes como el LGTB, el aborto y todo esto que trae el nuevo orden mundial. Pero lo dice un arzobispo que evidentemente, en mi análisis, este arzobispo evidentemente tiene que tener una parte del Vaticano, de los arzobispos o de los miembros superiores del Vaticano que están con él, porque si no le cortarían la cabeza. Las cosas que decía, tienen que ver ese video que anda por allí. No me acuerdo cómo se llama el arzobispo este, pero lo está diciendo. Y el anticristo va a utilizar a la iglesia, y va a utilizar a las religiones, va a utilizar, estimados hermanos, a los judíos, se va a posesionar en el templo. Y ese es el momento clave. Ha llegado el momento para que todo el mundo comience a adorarlo a él y solamente a él. Ese momento se va a dar y es el momento clave, fundamental. Y acá se está anunciando, en el Apocalipsis lo está profetizando a través de la palabra de Jesucristo Juan. Pero sigamos, Apocalipsis 14:9. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El 14:10 dice: él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y 14:11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Ahora está diciendo: escribe a Juan: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los que adoran a la bestia y reciben la marca, sellarán su destino, sufrirán los severos juicios divinos y serán atormentados eternamente. Está en Apocalipsis, en capítulo 14, capítulo 9, capítulo 13, capítulo 16. En Mateo 10:28 la advertencia se dirige a los incrédulos. En Apocalipsis 14:6, y a los santos que serán tentados a negar la fe al enfrentar el gran peligro del martirio. Y a los que mueran por su fe en Cristo durante la tribulación se les considera bienaventurados. Apocalipsis 14:13 dice: se les libera de la persecución, de la tortura y del sufrimiento, y se les lleva para estar con Cristo. ¡Qué noticia! Esta es una clara advertencia
primero de las terribles consecuencias por adorar al anticristo y tomar su marca. Este pasaje también nos da una pista de que los creyentes de la tribulación tendremos una relación diferente con el Señor, a la que disfrutará la iglesia. De igual manera, los creyentes del Antiguo Testamento estarán obligados a guardar los mandamientos de Dios y a mantenerse fieles a Jesús para mantener su salvación. Todo parece indicar que si si adoran a la bestia, serán tormentados, tal como lo dice este capítulo. Bueno, qué situación, ¿no? Ese momento de la tribulación con el anticristo. Pero la buena noticia está acá. Adore a Cristo y vencerá. El anticristo va a morir para siempre. La voz del cielo está de acuerdo cuando pronuncia la segunda de las 7 bendiciones en Apocalipsis. La primera era para aquellas personas que leen. Recuerden esto, lo estudiamos en los primeros capítulos, ¿no? Las 7 bendiciones. La primera era para todas aquellas personas que leen y escuchan y guardan en su corazón lo que está escrito en este libro, el Apocalipsis. Eso está en el capítulo 1, versículo 3. Esta es también para personas aquellas que han sido martirizadas por su fe durante la gran tribulación. Tendríamos que hacer un repaso del capítulo 1, ¿no? A veces yo me da ganas de volver al capítulo 1 porque aprendimos tantas cosas en ese primer capítulo. Pero en fin, vamos a seguir con el 14, que estamos hoy. Capítulo 14, como decíamos, versículo 14. Dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y en el 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y en el 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Aquí hay algunas interpretaciones, como siempre yo les digo, algunos dicen que cuando se describe al que es semejante al Hijo del Hombre, Cristo, como listo para empuñar la hoz del juicio sobre el mundo colmado de la maldad, 14 al 20, los versículos de Apocalipsis son una predicción de los acontecimientos, como decíamos. Algunas personas quieren ver en este ángel a Jesús, por la frase Hijo del Hombre. Otros dicen, el mayor argumento en contra de eso es que el que está usando la corona Estéfanos, que es la corona del vencedor, como la que usa la iglesia, Jesús no usa esa corona, usa una diadema o corona de la realeza. Pero en fin, son interpretaciones que se dan, yo siempre trato de poner las dos interpretaciones. ¿Por qué esto no afecta el entendimiento del pasaje, por otra parte? A él se le ordena que empiece la fase final del juicio de la tierra. Apocalipsis 14, 17. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, el santuario, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz
al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre, dice, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fíjense ustedes. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya le vamos a dar una referencia a esto. En los tiempos bíblicos, las uvas se ponían en un camellón, le llamaban, y se pisoteaban para sacar el vino, el jugo de la uva. En el Antiguo Testamento se empleaba la idea de pisar las uvas como una figura para la ejecución de la ira divina sobre los impíos. Eso está en Isaías, capítulo 63, versículo 3. Al retorno de Cristo después de la tribulación se reunirá y juzgará a todos los incrédulos del mundo en el valle de Josafat. Bueno, ahí tenemos muchas referencias sobre esto, en los Salmos, Salmo 110, por ejemplo, en Joel, capítulo 3, versículo 2, en Mateo, capítulo 25, versículo 32, y luego se les matará. Esto también se habla en Mateo, en Lucas, en varios salmos, en Proverbios. Hay muchos versículos al respecto. Podríamos estar largo rato en Isaías, en Jeremías. Pero vayamos nuevamente a continuar con el Apocalipsis 14 y vamos al 20. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ocurre una gran matanza en los últimos días de la tribulación. Es el resultado de la famosa batalla de Armagedón. Está descrita en Zacarías, capítulo 14, y por supuesto en Apocalipsis. Las personas que están siendo vendimiadas son los no creyentes de la tierra. Esto se sabe así porque la referencia se hace a la viña de la tierra y no a la verdadera viña. También el lagar de la ira de Dios está situado fuera de la ciudad, lo que significa que son los juicios venideros de las copas de la ira de Dios, los que culminan con la batalla de Armagedón. Ya vamos a ver, después de los próximos capítulos, los juicios de las copas. Este periodo de tiempo también está a la vista en la parábola del reino del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? En la cual, antes que el trigo, los hijos del reino ingresen al milenio, los hijos del malo son cosechados y echados en un horno ardiente. Eso lo vemos claramente en Mateo 13, del 36 al 45. Es muy famosa esto. Los hijos del reino se refieren a los creyentes que están vivos en la tierra durante la gran tribulación. Esto muestra hasta dónde Satanás es capaz de llegar para destruir a la humanidad con el objeto de mantener el control en la tierra. También se especifica todo esto en Isaías 63. Recuerden ese versículo, ese capítulo de Isaías, muy importante, que nos brinda un punto de vista profético del Antiguo Testamento. Es una conversación entre Isaías y el Señor. Dice Isaías, ¿quién es este que viene de Edom, de Bor, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y dice el Señor, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Y Isaías le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa? Como el de que ha pisado el lagar. Y el Señor dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira
y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Las cosas se están desarrollando muy rápido ahora, así que Juan tiene que ir de adelante hacia atrás entre las cosas que suceden en el cielo y las cosas que suceden en la tierra, en sus visiones. Primero, presentando algunos resúmenes y luego volviendo sobre los mismos para dar los detalles y así asegurarse de lo que tenemos que captar. Vio que el Apocalipsis no es totalmente lineal. Hay momentos que vuelvo hacia atrás. El punto principal aquí es el de transmitir la extensión de todo lo que está pasando. Estaba mirando un informe, a ver si lo tengo por acá. A ver si los tengo por acá ese informe. Lo había anotado. A ver si lo tengo. Bueno, no sé si lo perdí de tantas anotaciones que hice. Acá. Dice en el versículo 20, y el lagar follado fuera de la ciudad, y se refiere a la batalla misma que presiona a Jerusalén con fines de destruir completamente la ciudad y exterminar a los judíos. Y del lagar salió sangre. ¿Se acuerdan? Y dice, hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Yo le iba a dar esta referencia que lo había notado. ¿Saben cuántos son 1.600 estadios? Uno, claro, tiene la imagen de un estadio de fútbol, pero 1.600 estadios son 280 kilómetros. Unas 175 millas. La sangre se mezclará con el agua en algunos sitios y llegará hasta 1,80 metros, 6 pies de profundidad. Es posible que se sacrificaran a millones en esta batalla de Armagedón, como lo describe el resto del capítulo. En los próximos capítulos, más profundamente de los juicios, de las copas y de esta batalla, que vamos a dar más detalle. Yo estaba mirando, tenía otro dato, ustedes disculpen que esté un poquito medio entreverado todo esto, pero esto lo había notado aparte, yo, sobre los 600 estadios, cuántos kilómetros eran. ¿Ustedes se dan cuenta? Dije 280 kilómetros de sangre. Tardaríamos 6 horas, por lo menos, para ir caminando o más. Es impresionante. Bueno, se viene el juicio de las copas y veremos más profundamente este tema. Les pido, hermanos, que si tienen alguna pregunta concreta de este tema, de estos temas que podamos aclararles, bueno, les tiramos algunos minutitos sobre esto. Y aquellos que quieran profundizar un poquito más, porque yo sé que resumir esto en 50 o 1 hora es muy difícil y hay muchos versículos, yo estoy dispuesto con mucho gusto que se comuniquen personalmente a través de mi WhatsApp, el 096-511-642, y podemos dialogar más profundamente para todas las dudas, porque sé que puede haber en el desarrollo de todo lo que he desarrollado algunas cositas que no queden claro, porque yo cuando empecé a estudiar estas cuestiones también tuve que repasarlas.
y en una cuestión oral así es muy difícil a veces retener. Pero estoy dispuesto, con mucho gusto, abiertos a cada uno de ustedes, hermanos, y a aquellos que nos ven por los videos, a poder dialogar y extender el tiempo, porque en 3 minutos de una pregunta y una contestación no se puede desarrollar tal vez un pensamiento que no quedó claro. Pero estoy a las órdenes.